Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Saludamos a todos los que fielmente nos empiezan a sintonizar a través del dial 93.6 FM Melodía Estéreo. Te saluda Emerson Ayllón, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo. Deseo en esta hermosa mañana que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy traemos, como todas las mañanas, un hermoso programa, un hermoso espacio que lo titulamos Hablando con la Verdad. Este espacio está exclusivamente hecho para cada uno de ustedes. Le damos los teléfonos de contacto 618-783-574. Ahí nos puede mandar su WhatsApp, su comentario, su sugerencia. Si prefiere, también búsquenos en las redes sociales como Hablando con la Verdad e Iglesia La Luz del Mundo. Y también al número habitual de cabina 928-96-1152. Hoy tenemos un espacio muy hermoso, un tema que queremos compartir con ustedes. El contenido de nuestro programa durante estos 60 minutos será el siguiente. El tema que vamos a tratar: ¿cómo limpia Dios al hombre del pecado? Es una pregunta, una interrogante. ¿Cómo limpia Dios al hombre del pecado? También tendremos una conexión vía teléfono a la isla de Tenerife con nuestro hermano ministro Gabriel Josué Abraham, que en breves minutos estará también con nosotros, uniéndose a través de esta conexión vía telefónica. Y no estoy solo en esta mañana, nuestra hermana obrera de la Iglesia del Señor, nuestra hermana María Fernanda Peña. La paz de Dios en su corazón, hermana Fernanda. Esperando que como todos aquellos que hemos hablado en los domingos anteriores, en los programas anteriores, esperamos que este también sea para su edificación y que este sea así para la honra y la gloria del Señor. Así es, ¿verdad? Es el propósito con el que venimos en esta hermosa mañana, hablando con ustedes acerca de este tema tan hermoso. ¿Cómo limpia Dios al hombre del pecado? Es una interrogante. Y algo muy importante que cada uno de nosotros nos debemos preguntar, ya que las Sagradas Escrituras nos hablan que todos nosotros, la humanidad, el ser humano, cuando todavía no ha llegado al camino verdadero de Dios, nos encontramos en una situación pecaminosa delante de nuestro Dios. Pero vamos a desarrollar esta pregunta: ¿cómo limpia Dios al hombre del pecado? Dios ha establecido una forma, y cuando hablamos cómo limpia Dios al hombre del pecado, estamos hablando cómo lo reconcilia Dios con él, porque el pecado nos separa. El pecado hace una división entre Dios y nosotros, y vamos a comenzar a ver ese proceso, ese plan de salvación en el cual Dios limpia al hombre del pecado. ¿Cómo podemos comenzar, hermana María? ¿Qué es lo primero que el ser humano debe de hacer para obtener ese perdón, para limpiar su alma? Bueno, hermano, pues lo primero que tiene que hacer el hombre es conocer a Dios, ¿no? Sí. Primero tiene que conocerle, conocer cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es el plan que tiene Dios para la humanidad. Y luego de eso viene al hombre aquel arrepentimiento. Viene al hombre al haber conocido cuáles son los mandatos de Dios, cuál es la voluntad de Dios, pues piensas a tu hermana, viene a nosotros ese arrepentimiento, porque ya reconocemos, porque ya sabemos en qué le hemos fallado a Dios, ya sabemos, ya podemos, digámoslo así,
hablar claro de los pecados que hemos cometido, porque ya sabemos muy bien cuáles son los mandamientos de Dios. Nos dice en el libro de Hechos 17:30 al 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Podemos ver cómo nos habla en el versículo 30 de que Dios manda a todos aquellos hombres que se arrepientan, a todos aquellos que ya le han conocido. Porque si nos ponemos a pensar, aquellos que no conocen a Dios y no conocen la voluntad de Dios, pues ¿de qué se van a arrepentir si para ellos piensan que no tienen pecado? Para ellos piensan que están haciendo bien, con que no maten, con que no maltraten a las personas, con que cumplan, digámoslo así, lo básico, los 10 mandamientos que le daba Dios a Moisés. Piensan ellos que ya están haciendo bien, ya están obrando bien. Pero aquellos que por bendición de Dios conocemos las Escrituras y hemos conocido a aquel Dios verdadero, sabemos que va más allá la enseñanza de Dios, va más allá. Entonces a eso nos manda Dios, a que nos arrepentamos, a que el hombre se arrepienta de aquel pecado, de aquella falta que ha cometido delante de Dios, se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios, porque nos dice en el 31, dice que porque ha establecido un día en el cual va a juzgar a todo hombre, en el cual va a juzgar a todos según la justicia de Dios, según sus mandamientos. Así es, entonces podríamos decir que para alcanzar ese perdón lo primero es arrepentirse, ¿no? Así es, hermano, porque si no nos arrepentimos, entonces no hemos aún aceptado que hemos cometido un error. Si no nos arrepentimos, es como que así nos digan, así nos enseñen y nos muestran que estamos mal. Si no hay en nosotros ese arrepentimiento, pues es porque nosotros pensamos aún que estamos haciendo bien. Para nosotros no es pecado o no hemos tomado en serio las cosas de Dios. Así es, y hay que aclarar el arrepentimiento. Lo vamos a ver en estos momentos, pero el arrepentimiento no solo es aquel que se expresa o se dice de palabras, yo me arrepiento. No, hay un arrepentimiento. Primeramente, el arrepentimiento es el reconocimiento de saber que hemos hecho lo malo y no volver a hacerlo. Me recuerdo cuando las Escrituras nos narran del hijo pródigo. Dice la palabra de Dios que pidió sus bienes a su padre, y su padre pues no se lo negó, le dio sus bienes, le dio la parte de la heredad que a él le tocaba, y dice la Escritura, este joven se fue a una provincia lejana y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente en el pecado, en los vicios, en la maldad, y desperdició. Llegó el momento que se acabó aquel recurso, aquellos bienes que había recibido, y llegó a él la necesidad. Y tanto era la necesidad que tenía que dice que empezó a apacentar cerdos. Tanta era la necesidad que cuando veía que los cerdos comían las algarrobas, él anhelaba llenar su vientre de aquellas algarrobas. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, viene a su mente el pensamiento: ¿qué estoy haciendo yo? He hecho lo malo, he hecho algo que no es debido, he pecado, dice él, contra el cielo y contra mi Padre. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan, voy a ir donde él y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme como el último de tus jornaleros. Y aquel hombre reconoció, eso es lo primero, reconocer que uno ha hecho lo malo, reconocer que hemos pecado contra el cielo, contra Dios, y que al reconocerlo viene al corazón un sentimiento, un dolor, una aflicción, pero esa aflicción se convierte en una determinación que nos hace comprender que ya no debemos volver a hacer lo malo, ¿verdad? Así es, hermano. También nos dice en el libro de Hechos 3:19, dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
Vemos cómo nos sigue hablando el Espíritu de Dios de que nos arrepentamos de aquel pecado, porque como lo decía el hermano, cuando cuando reconocemos que hemos faltado, allí hay un verdadero arrepentimiento. No, como decía el hermano, no es aquel arrepentimiento que decimos yo me arrepiento, yo estoy arrepentido de haber hecho aquello y seguimos en lo mismo o seguimos sí haciendo lo mismo, haciendo cosas similares. Pero el arrepentimiento que nos manda el Señor, el arrepentimiento que busca el Señor de cada uno de nosotros, es que nos alejemos de aquello que hacemos mal, que no solo digamos nos arrepentimos, sino que nos arrepentamos de todo corazón y nos alejemos de aquello, porque ese es el que vale delante de Dios. Allí es que demostramos que de verdad estamos arrepentidos y no queremos volver a ofender a Dios. Así es el primer paso. Y qué importante, porque para nosotros que compartimos estas cosas es muy necesario para el ser humano, para la salvación, porque al fin y al cabo es lo que Dios quiere del ser humano, la salvación, y es lo que cada persona debe procurar buscar, su salvación. Y comprender que para alcanzar esa salvación necesitamos primero limpiarnos, que nuestra alma se limpie. Hay un salmo muy bonito, ¿verdad?, en el cual el rey David hablaba una palabra muy hermosa, buscando precisamente eso, lo que es el perdón, la purificación de su alma. Hay un salmo que él hizo, que es el Salmo 51, en el cual él le decía a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vemos el reconocimiento del rey David cuando reconoció él que había pecado, que había hecho lo malo delante de Dios. Vino a él este reconocimiento y hizo este hermoso salmo en el cual él manifestaba a Dios su arrepentimiento y manifestaba esa decisión de no volver a hacer lo malo, porque vamos a ver cómo es el verdadero arrepentimiento. Ese verdadero arrepentimiento va acompañado de unas obras. Yo me acuerdo cuando dice la Escritura que Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y que salían a él todo Jerusalén y todas las ciudades de alrededor, y venían también a él los fariseos. Y cuando él veía que aquellas personas no arrepentidas venían a su bautismo, él les decía y los reprendía de una forma dura. Generación de víboras, les decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced primero frutos dignos de arrepentimiento, ya que el verdadero arrepentimiento nos lleva a esos frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento falso es el que es solo de palabra, dice yo me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, sin embargo a los días está otra vez haciéndolo. Pero el verdadero arrepentimiento, ¿verdad?, es aquel que va acompañado de obras, obras de justicia, de obras de determinación a no volver otra vez a hacer lo malo, ¿verdad? Así es, hermano. También si miramos, nos dice en el libro de Hechos 26:20, dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vemos cómo habla el apóstol Pablo de lo que enseñaba él, de cómo era él que la instrucción que él daba a aquellas personas que lo escuchaban, y dice muy claramente, dice que se arrepintiesen y se volviesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Como vemos, no es solo decir que nos arrepentimos, no es solo decir que yo me arrepiento de lo que hice, yo me arrepiento de haber ofendido a Dios, no. Es que para que aquel arrepentimiento sea grato delante de Dios, tenemos que tener aquellas obras, tenemos que tener aquel comportamiento, cambiar, podemos decir, cambiar aquello en lo que hemos ofendido a Dios por hacer la voluntad de Dios,
cambiar aquello malo por empezar a hacer lo bueno delante de la presencia de Dios, empezar a hacer aquellas obras del Espíritu, no seguir obrando conforme a nuestra carne, sino convertirnos a Dios, volvernos a Dios para hacer la voluntad de Dios y no dejarnos llevar por nuestra carne, no dejar haciendo lo malo delante de Dios. Así es, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos hablando cómo limpia Dios al hombre del pecado. El primer punto, dijimos, el primer paso del ser humano es el verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento que va acompañado de obras de arrepentimiento. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerde, está en su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia La Luz del Mundo. Le invitamos a que participe también con nosotros en el tema. Puede mandarnos su mensaje al 618-783-574. Ya estamos recibiendo los primeros mensajes. Dios bendiga a aquellos que nos están mandando sus mensajes. Y también por Facebook nos puede buscar como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. El Señor Jesús viene por su pueblo, viene a levantar al que le sea fiel. He aquí Él viene pronto con su galardón para recompensar según nuestro obrar. El gran día viene en que la última trompeta empezará a tocar. Grandes y pequeños ante Él estaremos para recibir el pago de nuestro obrar. Aguarda al Señor, espérale en vela, pues como el ladrón aparecerá. Viene de repente, no te halle durmiendo, que puedas estar de pie ante Él. El gran día viene en que la última trompeta empezará a tocar. Grandes y pequeños ante Él estaremos para recibir el pago de nuestro obrar. Debemos estar velando en todo tiempo para así lograr escapar del mal. Debemos guardar estas vestiduras para así cubrir nuestra desnudez.
Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Y regresamos nuevamente en esta hermosa mañana en su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Hablando de este tema, cómo nos limpia Dios de nuestros pecados, cómo limpia Dios al hombre del pecado. Hemos visto en el primer punto que algo es muy necesario, primeramente arrepentirnos, y que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento sincero y verdadero. Pero hay una pregunta que surge dentro de esto que estamos hablando, porque estamos diciendo algo muy importante como lo es el perdón y el perdón de nuestro Dios. Pero para recibir el hombre el perdón de Dios se necesita algo muy indispensable, y es que el perdón de una persona lo podemos recibir. Si yo me enojo con alguien, pues yo lo perdono. Pero ¿cómo recibimos el perdón de Dios? ¿Qué debe mediar para que ese perdón tenga una eficacia? Porque no cualquier persona puede decir yo te perdono en lugar de Dios. Para ello tenemos una conexión vía telefónica con el ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, que está en la ciudad de Tenerife, allá en el sur de la isla de Tenerife, nuestro hermano Gabriel Josué Abraham. Hermano Gabriel, la paz de Dios sea en su corazón y bienvenido a este espacio. Amén, así sea, hermano Emerson, la paz del Señor, a todos mis hermanos que nos escuchan a través de la radio. Agradecemos a nuestro hermano Emerson que nos invita a esta plática. Aquí estamos a la orden, hermano Emerson. Así es, hermano, mire, estamos, como le comentaba, cómo recibe, ¿qué le da eficacia al perdón? Hemos hablado en el primer punto del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento, pero hay un proceso, hay un plan de Dios para que el hombre reciba el perdón, y dentro de ese plan hay algo muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da eficacia a ese perdón? Así es, hermano Emerson. Estaba escuchando hace un momento que usted comentaba, los pecados son ofensa a Dios. Sí. Entonces es Dios quien debe de perdonar. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Él autoriza al hombre. En este caso veremos un ejemplo de Cristo, que con la autoridad que Dios le dio, Él pudo perdonar. Entonces, un elemento indispensable para el perdón es la autoridad, hermano Emerson. La autoridad. Sin la autoridad de Dios no se puede perdonar pecados. No sé si usted me permita que leamos un versículo. Claro que sí, hermano. En Mateo, el capítulo 9, nos dice la Escritura que fue traído al Señor un paralítico, y cuando el Señor lo ve tendido sobre su cama, en Mateo 9:2 dice, el Señor le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la Escritura nos relata que los que estaban en la plática con el Señor se sorprenden, porque ellos piensan,
¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Sí. Y decían ellos en sus corazones que el Señor blasfemaba, blasfema. Sin embargo, como el Señor conocía el pensamiento y el razonamiento de sus corazones, en el versículo 6 del mismo capítulo 9 les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, esto quiere decir autoridad, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La Escritura nos enseña, hermano Emerson y hermanos que nos escuchan a través de la radio y de la internet, la Escritura nos enseña que la autoridad es indispensable. Cristo manifiesta y enseña claramente que Él recibió autoridad para perdonar pecados. Sí. Sin esta autoridad no es posible la remisión o el perdón de pecados, hermano. Entonces estamos viendo algo muy importante, ¿verdad? Para todos nuestros oyentes, la opinión de nuestro hermano ministro de la isla de Tenerife, la autoridad. Sin autoridad no hay perdón, ¿verdad, hermano? Aunque diga la persona: mira, yo te perdono en nombre de Dios, pero qué indispensable es saber que debe mediar una autoridad. Y hermano, ¿y quién recibe esa autoridad? ¿Cómo se recibe esa autoridad? Muy bien, mire, hermano, hay una situación que en ocasiones puede llegar a confundirnos. Sí. La Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo dio a sus apóstoles, a sus discípulos, que eran esos 12 que Él escogió, y ya que Él resucita, pues ya no estaba Judas, ¿verdad? Entonces quedaban 11. Sí. A esos 11 el Señor los apartó para entregarles a ellos este ministerio. Sin embargo, hay a veces el pensamiento que todos podemos hacerlo porque ya todos tenemos una Biblia, porque todos tenemos conocimiento, todos tenemos, hay quien piensa y dice: bueno, yo tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía a todas obras, a toda a la justicia, a lo bueno. Sin embargo, la Escritura nos aclara en el libro de Juan, el capítulo 20, el verso 21, sí, dice que el Señor se aparece a los discípulos. Estos eran los 11 que los Él había apóstoles. escogido. El 21 dice, de Juan 20, el verso 21: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo envió Dios a Cristo? Como Él mismo declaró: toda potestad me es dada. Esa potestad venía de Dios. Con la misma autoridad, Él envía a sus discípulos. Como me envió el Padre, dice Cristo, así yo os envío. Con la autoridad para el perdón, sí, con la autoridad para predicar, con la autoridad para el bautismo. Nótese, hermanos, que el Señor Jesucristo les da el Espíritu Santo, dice en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. sí, y en el 23 dice: a quienes remitiereis los pecados, es decir, a quienes perdonareis los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. No solamente les dio el don del Espíritu Santo, sino que fue necesario que los autorizara. correcto, Para que pudieran perdonar pecados, ¿verdad? Entonces, son los que reciben de Dios esta autoridad, no porque tengan una Biblia, no porque tengan el Espíritu Santo y digan: a mí el Espíritu Santo me guía, porque el Espíritu Santo no nos autoriza
nos guía a lo que está establecido. ¿Y qué es lo que está establecido? Que es el apostolado quien ejerce este ministerio, hermano. Y qué importante, ¿verdad? Porque también hay muchas veces el pensamiento de que también a veces piensa la persona que la Biblia autoriza, ¿verdad? Como dice la gente, no, mire, pero aquí dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizándolos. Sí. Y muchos caen en ese error, ¿verdad? Pensando que la Biblia es un libro que da autoridad. En cambio, estamos viendo lo que usted nos está explicando, que es Jesucristo, quien personalmente, ya sea personalmente o también a través de revelación, les da la autoridad. Una facultad que no Dios no se la da a todos los hombres, ¿verdad? Porque qué bonito el texto que usted leyó, dice, a quienes remitiereis, o sea, le está dando la facultad a hombres especiales para perdonar pecados. Así es, hermano. El Señor está especificando, no dejó esta autoridad para quien quisiera tomarla, no dejó esta obra de perdonar para quien lo sienta, porque estamos nosotros diciendo que el perdón lo da Dios. Sí. ¿Quién puede actuar en nombre de Dios? ¿Quién es el que puede decir lo que yo hago? Dios lo acepta, Dios lo avala. No es cualquier persona, es una persona especial, escogida, como le dice el Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Si me permite leer un versículo sí, más, claro que sí, claro que sí. En el libro de los Hechos, el Señor Jesucristo le habla y se le aparece al apóstol Pablo en el capítulo 26. Ya no estaba el Señor en la tierra, y sin embargo, él tenía un pueblo gentil, y a ese pueblo gentil el Señor le habló a través de un apóstol. Este apóstol se llamaba Pablo. Sí. Y a él le dice el Señor en el Hechos 26, el apóstol Pablo nos da testimonio de las palabras que Cristo le dice en el verso 16 en adelante. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Enseguida vamos a entender y vamos a leer cuáles eran las funciones que él tenía como apóstol. Correcto. Para que abra sus ojos, dice el versículo 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, hermano Emerson, esta forma en la que Dios perdonó pecados en Israel, que fue a través de hombres autorizados, se siguió ejerciendo de la misma manera el perdón en el pueblo gentil. Sí. Debemos analizar que ya había una parte de la Biblia, ya estaba la ley, había cartas apostólicas. Además de esto, Dios ya había derramado del Espíritu Santo en la iglesia. Sin embargo, estas cosas no autorizaban al hombre para el perdón, sino que fue necesario que Cristo levantara a un hombre que ya había él preparado, que se llamaba Saulo, y que el Señor le cambia el nombre a Pablo. Correcto. Y a este le dice Dios, o más bien le dice Jesucristo, una de tus funciones es que a través de ti sean perdonados los pecados, porque de igual manera que a los otros 11, a este apóstol también Dios lo autoriza a través de Jesucristo para que en su representación pueda él ejercer esta autoridad. Lo dice el apóstol del Señor claramente en la carta que él escribe a los Corintios. Sí. No sé si todavía tengamos tiempo, hermano Emerson. Sí, hermano, sí. En la carta que él escribe
a los Corintios, dice el apóstol Pablo que él es, la segunda carta, vamos a leer. Sí. Dice el capítulo 5 de la segunda carta, el verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando a través del perdón, Sí. con Él mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y añade, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Él como apóstol y sus otros compañeros apóstoles tenían este encargo de Dios. Dios les encargó la palabra de la reconciliación, hermano Emerson. Qué hermoso, hermano Gabriel. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿verdad? Este punto, que es necesario que haya una autoridad apostólica, que haya un hombre de Dios, no que él haya tomado esta potestad, sino que la haya recibido de parte de Jesucristo. Podemos decir que es necesario que en estos tiempos haya un hombre de Dios levantado por Dios y establecido para fungir esta facultad. Hermano Gabriel, le agradecemos su aportación en esta mañana. Quisiéramos que nos diera los datos dónde está la iglesia en Tenerife. Hay personas que tienen familiares en Tenerife que oyen la radio para si quieren visitar la iglesia La Luz del Mundo en aquella isla. Claro que sí, hermano Emerson. La iglesia está en el sur de la isla, en el barrio de El Fraile, Sí. en la calle Tagoror número 17. Tenemos también el teléfono móvil de contacto para el WhatsApp o alguna llamada haciendo alguna pregunta, 648 93 96 88, y el fijo de la casa pastoral 922 78 51 88, Manuel Emerson. Y para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier persona que quisiera tener alguna información más detallada, pues estamos para cualquier necesidad o cualquier duda, hermano. También tengo entendido, tienen alguna página de Facebook, ¿verdad? Tenemos una página de Facebook que es LDN Tenerife. Uh-huh. Ahí está toda la información acerca de la iglesia. También tenemos una escuela dominical al mes en Santa Cruz. También en el hacemos norte, sí. una escuela dominical una vez al mes para las personas que viven en el norte de la isla. Sí. Se hace una reunión mensual en donde también se reúne la iglesia y se habla la palabra de Dios. Qué bueno, hermano Gabriel Josué, ministro de la iglesia La Luz del Mundo en la isla hermana de Tenerife. Reciba un saludo, hermano Gabriel, Dios le pague de todos sus hermanos aquí, que lo estimamos mucho desde Lanzarote. Le agradecemos su aportación, ¿verdad?, en esta mañana. Dios le pague, hermano Gabriel. Claro que sí, con todo gusto, y les agradezco el saludo. Igualmente, el saludo para ustedes. Así es. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en esta mañana y regresamos nuevamente con ustedes en su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia La Luz del Mundo. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy.
Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Continuamos con todos ustedes en esta hermosa mañana hablando con la verdad. En el bloque anterior teníamos una conexión telefónica con nuestro hermano ministro de la iglesia en Tenerife, nuestro hermano Gabriel Josué Abraham, desde aquella isla hermana de Tenerife. Estamos hablando de cómo limpia Dios al hombre del pecado. Y en el punto que hablábamos y nos explicaba muy claramente nuestro hermano hablando acerca de la autoridad que debe haber para que ese perdón tenga una validez. Entonces estamos viendo los puntos. Primero dijimos en el primer bloque el verdadero arrepentimiento y la autoridad, porque para alcanzar ese perdón es un proceso, es un plan, es como una escalera que uno va subiendo cada peldaño, y hay una forma, hay un método, hay una puerta que Jesucristo estableció para que la persona obtuviera el perdón de pecados, y esa puerta es necesaria que funja la autoridad apostólica. ¿Cuál es la forma, el medio por el cual? Porque claro, no es solamente llegar delante de la presencia de Dios y reconocer nuestras faltas y pedirle perdón y decir, ya me perdonó Dios. No, las Escrituras nos hablan, ¿verdad, hermana María? Una forma en la que Dios establece para obtener ese perdón. Así es, hermano, nos habla en el libro de Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vemos como el Señor Jesucristo dejó un mandamiento para que la iglesia lo cumpliera, para que aquellos que desean seguirle, aquellos que desean hacer la voluntad del Señor, pues lo cumplieran, porque si vemos las Escrituras, Él nos dejó aquel ejemplo cuando bajó allí a las aguas del bautismo, que allí le bautizaba a Juan el Bautista. Sí. Y vemos que dice el Señor Jesucristo qué ejemplo nos ha dejado. Y si leemos en el texto, muy claramente dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos que es un requisito el hecho de que después de habernos arrepentido, después de haber reconocido nuestros pecados, y luego de haber reconocido aquella autoridad, bajemos nosotros a las aguas del bautismo, porque de allí es donde obtenemos el perdón de pecados. Allí dice Dios que borra nuestros pecados por muy negros que sean, dice, por muy horrendos que sean, Dios perdona nuestros pecados, allí los borra, porque así lo dejó como mandamiento el Señor Jesucristo que se debía de hacer en la iglesia. Aquellos que deseaban seguirle, esto es un paso fundamental para poder emprender aquel camino. Así es, entonces estamos viendo este medio que estableció el mismo Jesucristo. No es algo que nosotros estemos inventando, sino que el mismo Jesucristo lo dio como mandamiento a los apóstoles. Ese fue el mandamiento, ir por todo el mundo, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Y los envió el Señor a los apóstoles. Y como decía nuestro hermano Gabriel en la conexión vía telefónica, a esos apóstoles Jesucristo no solo los mandó, sino que los envió como el Padre a Él lo había enviado, con toda autoridad. Y hay un ejemplo, ¿verdad?, donde se cumple, vemos un ejemplo de un bautismo que hubo en aquella ocasión. No fue uno, sino fue un bautismo masivo de más de 3,000 personas en el libro de los Hechos, ¿verdad? Así es, hermano, nos dice en el libro de Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Aquí vemos, como decía nuestro hermano, no le dio aquella encomienda a la humanidad, sino que se la dio a sus apóstoles. Fue los que el Señor Jesucristo le encomendó que fueran y bautizaran, que fueran y predicaran aquel evangelio. Y vemos aquí claramente cómo el apóstol Pedro envía a aquellos, exhorta a aquella multitud a que se arrepintiese y a que se bautizase en el nombre del Señor Jesucristo para que recibieran aquel perdón de aquellos pecados. Y nos dice, si leemos más abajo del texto que tomábamos, nos dice en el 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos como aquella enseñanza que el Señor Jesucristo, aquel mandamiento que el Señor Jesucristo le dio, vemos como los apóstoles lo pusieron allí por obra, y allí eran ellos los que mandaban a que se bautizara a las personas. No era, si vemos el ejemplo, no era cualquiera el que lo enviaba, no era cualquiera el que estaba exhortando a aquella multitud, sino era un apóstol, un enviado del Señor Jesucristo, aquel que había recibido aquella autoridad. Estaba exhortando a aquella multitud para que primero se arrepintiese delante de Dios, primero reconociese sus pecados, sus faltas, y luego se bautizase para que recibiera aquel perdón. Así es, estamos viendo, llegando ya al final de este espacio y de esta interrogante que comenzamos hace unos casi 60 minutos: ¿cómo limpia Dios al hombre del pecado? Para recapitular, vamos a considerar los aspectos que hemos expuesto en esta hermosa mañana. Primeramente, el arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento, es decir, un arrepentimiento verdadero de que hice lo malo, pero no lo vuelvo a hacer. Es una actitud que la Biblia lo llama la conversión. Me convierto, me cambio. De lo que antes era, ahora ya no lo vuelvo a hacer. Pero para recibir ese perdón, para que Dios limpie mi alma, necesito primeramente oír el Evangelio glorioso de Jesucristo, como nos narraba nuestra hermana María Fernanda, cómo el apóstol Pedro le hablaba a una grande multitud y les empezó a hablar el Evangelio y les empezó a exponer la situación espiritual en la que ellos estaban, que era una situación de pecado. Y dice que aquella multitud se compujo de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, que reconocieron que habían hecho una falta y querían enmendar, querían recibir ese perdón. Y ahí fue la contestación del apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo verdadero, con la autoridad apostólica, es el que va a efectuarse y el que va a traer a aquella persona el perdón de sus pecados. No es algo que nosotros lo digamos de nuestra propia cuenta, es lo que las Escrituras nos dan testimonio. Si usted quiere saber más de estas cosas a profundidad o tiene dudas, inquietudes, le invitamos cordialmente a que conozca la Iglesia La Luz del Mundo. Estamos ubicados aquí en Arrecife, en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78. En este día tenemos nuestra escuela dominical que comienza a las 10 de la mañana. Le invitamos para que nos visite. Si no puede hoy, todos los días hay reuniones a las 6 de la tarde, a las 9 de la mañana. Le invitamos para que venga a conocer la Iglesia La Luz del Mundo. Le damos el teléfono de contacto, el 618-783-574. Tu servidor Emerson Ayón te va a atender con mucho gusto. 618-783-574. O si prefieres dejarnos tu mensaje también en Facebook, en Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Hermana María Fernanda, Dios le pague, ya se nos fue el tiempo. Dios le pague, hermano, por la invitación, y a todos aquellos que nos escuchan, pues esperamos poder alguna vez platicar con ustedes, conversar un poquito de lo que es la palabra de Dios. No siendo más, lo que mi corazón les desea es que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y también agradecemos a los que nos han mandado sus saludos: Tulio Ortiz, María Fernanda aquí en Arrecife, Johnny Ortega también nos han mandado sus saludos, y también han querido ellos
aportar algún pensamiento, alguna palabra en lo que estamos hablando. Johnny Ortega nos daba un texto en Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Vemos, dice, que cuando Dios ve un arrepentimiento sincero, su bondad hace que Él se deleite llamándonos hijos. Dios les pague, les agradecemos sus saludos. También usted lo puede mandar al 618-783-574. Nos despedimos. Deseamos que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo quede en sus corazones. Dios los bendiga. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La luz del mundo hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La luz del mundo hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.